Vamos a un libro que dicen que es el libro de los jóvenes. ¿Cuál es el libro de los jóvenes? No, si me contesta le doy la cena. Oseas, ¿no? Oseas. Vamos al libro de Oseas, un profeta. Le dicen menor, profeta menor, le dicen a Oseas, pero no porque haya sido chiquito, chaparrito. No, dicen profetas menores y hay profetas mayores, y tampoco porque hayan sido grandes, sino porque lo que está escrito en ellos, cuando dicen profetas mayores, es que tiene bastantes palabras, muchos versículos y capítulos, y los menores son pequeñitos. Sin embargo, Oseas tiene buenos capítulos, nada más que son cortitos. Pero en esta ocasión ¿alguien se acuerda por qué es tan conocido Oseas? ¿Qué fue lo que pasó con Oseas? ¿Nadie? Dios le mandó que se casara con una prostituta. Si hoy varón que no está casado Dios le dijera eso, ¿usted lo haría? Que yo no soy Oseas, pastor. Yo soy Abel. Ese fue el cuadro de Oseas. Oseas es usado por Dios y lo tiene que utilizar para mostrarle al pueblo de Israel en qué condición andaba. ¿Y en qué condición andaba Israel? Se estaba prostituyendo. ¿Con quién se estaba prostituyendo? Con la idolatría, otros dioses. Y por eso utiliza Oseas, para ejemplificar lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Utiliza a Oseas y le dice: cásate con una ramera. ¿Y qué dijo Oseas? Obedeció. Por eso le digo que parte a mí me gusta. Me gustaría haber vivido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué en el Antiguo Testamento? Porque ahí cuando Dios hablaba y escuchabas bien, nada de espíritu de confusión o don de sospecha, nada. Era Dios hablando. Y le dijo: Oseas, cásate con esa ramera. Y tiene sus hijos, y después hace un tiempecito, ¿y qué le dice? Vuélvete a casar. ¿Y con quién? Con la misma ramera. Qué cosa, ¿verdad? Pero todo eso, le vuelvo a repetir, es un cuadro de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y toma Dios a Oseas para mostrarle en qué andaba mal el pueblo de Israel. Entonces ahí le comienza a hablar, le comienza a decir que todas las cosas que están haciendo no están bien. Y entonces vamos a Oseas capítulo 6, versículo 6. Ahí es donde queremos llegar. Si me adelanto ahí a leerle tantito el 4 y el 5, que es por eso que está dando en el verso 6 lo que queremos manejar en esta tarde, noche. Está hablando Dios y le dice a Israel: ¿qué haré a ti, Efraín? A la tribu. ¿Qué haré a ti, oh Judá? A la otra tribu. La piedad vuestra es, ¿qué dice? Como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca, que dice: los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Lea conmigo en voz alta el verso 6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Repítalo conmigo, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Le suena? Métase, ¿qué es lo que está tratando de decir aquí en este versículo Dios? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
¿Qué le está diciendo al pueblo de Israel Dios? ¿Qué le dice? Pues que quiere ¿qué? Quiere misericordia, ¿no? ¿Qué más quiere? Conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que no quiere? No es que no lo quiera, sino que lo quiere en otro nivel. El sacrificio y los holocaustos. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento, para poder presentarse delante de Dios, había que traer ¿qué? ¿Había que traer qué? Su borreguito, su corderito, su toro o su paloma, según la capacidad económica en que se encontraba, para traer sacrificio, ya sea por el pecado, ya sea por otra circunstancia, por justificación, etcétera. El pueblo hacía sacrificios en ese tiempo y era muy bueno para llevar los sacrificios, pero dice que con esto se habían olvidado ¿de qué? De la misericordia de Dios. ¿Por qué se habían olvidado de la misericordia de Dios? Porque Él estaba deseando que esos corazones fueran llenos de verdad y de misericordia. ¿Qué hacían? Llevaban los animalitos, ya le dije, paloma, cordero, borrego, toro, y los llevaban para sacrificar, pero nunca se llevaban a sí mismo como un sacrificio que vivo. Si lo puedo ejemplificar hoy en día, para que vayamos entendiéndolo un poquito, entre la misericordia y el sacrificio y conocimiento de Dios y holocaustos, quiere decir que usted le ha pasado, no sé si le tocó, bueno, nosotros en México, aquí yo no sé, en Estados Unidos creo que no practican las poesías. Cuando allá se hacían el día de la mamá, el día del papá, el día de la bandera, bandera querida, bandera adorada, o madre querida, madre adorada, vamos al cine y tú pagas la entrada. Y usted se daba cuenta que el niño lo repetía por repetir. Pero cuando usted veía que un niño lo decía con todo su corazón, y a veces hasta las lágrimas o la voz se quebraba, ¿qué es lo que percibías? Que verdaderamente ¿qué? Lo estaba ¿qué? Diciendo y viviendo. Entonces aquí la pregunta al pueblo de Israel y a ti: ¿cómo estás viviendo la misericordia de Dios? ¿Cómo estás aplicando el conocimiento de Dios? Pastor, vengo a la iglesia, traigo mis diezmos y mis ofrendas, le canto, le alabo, y vengo los jueves, y vengo viernes, y vengo domingo, y vengo martes. Y dijera el americano, y yo quiero ver misericordia. Yo quiero ver misericordia, quiero ver conocimiento de Dios. ¿Y dónde está entonces? ¿Dónde? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como el pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Estamos parecidito a Israel. ¿Estamos trayendo qué? Sacrificios. Estamos trayendo holocaustos. ¿Pero qué no estamos haciendo? Misericordia. ¿Qué no estamos haciendo? Conocimiento de Dios. Al aplicar la misericordia, estás aplicando ¿qué? Conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar para entender la misericordia? Es como estábamos también en la clase con los de Callao del Pastor, cuando dice que hay hasta contradicción cuando se habla que de la fe, que para aceptar a Jesús es por fe y no por obras. Y después por ahí dice la Escritura que sin obras la fe está ¿qué? Entonces por fin, ¿a quién le creo? Y es lo mismo ahora en este cuadro. ¿Qué es la misericordia? ¿Estoy aplicando yo la misericordia? Ese conocimiento, entendí que ¿qué es misericordia? ¿Qué es? Saque el Google si no se acuerda. Es un favor no merecido. Es algo que Dios me da y que no me lo merezco. Entonces, si Dios me da algo que yo no me lo merezco, eso se llama ¿qué? Misericordia. Entonces tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos aplicando esa misericordia? ¿Ya se da cuenta por dónde va Dios? De aquellos y de hoy.
No es suficiente venir y estar cumpliendo todo en la iglesia. Y podemos estar aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero ahora Dios está diciendo: misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Y no es que diga: no, ya no vengas lunes, martes, miércoles. No, tampoco. Tenemos que seguir. Pero ¿qué le falta a ese sacrificio, a ese holocausto que estamos haciendo? ¿Qué le falta? Misericordia. ¿Y dónde vamos a aplicar la misericordia? Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Se fueron a hacer todo eso, cubrían el requisito, estaban en la iglesia, cumplían todo, y después también se iban por allá al mundial, a otros dioses, y lo mismo. Era el pueblo de Israel quien estaba en esa condición. No estaban conscientes de lo que estaba haciendo. Y Dios prefiere compasión y comprensión de su voluntad en lugar de esos rituales y ofrendas vacías. La obediencia es mucho más que el sacrificio. ¿Cuántos son obedientes aquí? Ni una mano. Vamos a orar por ese espíritu de rebeldía. Dios está buscando, como usted, papá y mamá. ¿Cuántos desean que sus hijos sean siempre obedientes? ¿Ah? No oigo. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean obedientes? Es lo mismo que papá Dios también quiere de nosotros. Que seamos, ¿qué? Obedientes. ¿En qué? En lo que nos está diciendo. Y este pueblo de Israel, ahí está. Primer punto: Israel alejado y la ira de Dios. En el tiempo de Oseas, repito, Israel se había desviado de Dios, enfocándose en rituales religiosos superficiales en lugar de una relación con Dios. La amargada religión de Israel estaba apartada del corazón de Dios. Dios no quiere holocaustos, quiere una vida de servicio. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Porque si no, cuestionamos a otras iglesias, cuestionamos a otras denominaciones. Ritual, lo mismo. Pues estamos haciendo lo mismo. Lo mismo estamos haciendo. Entonces Dios quiere ese concepto de misericordia que se haga realidad en nuestra vida. Y cuando habla de misericordia, se trata de poder extender nuestra mano, nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestro recurso material, espiritual, lo que sea, a otras personas. Eso es lo que Dios quiere. O sea, ya estamos saturados, aquí estamos gordos, demasiados rechonchos. Bueno, sí, de por sí físicamente, ¿no? Pero también espiritualmente. Dios dice: bueno, ya comieron mucho, pero quiero que ese conocimiento que tienen ahora, que lo apliquen, lo pongan por obra, salgan, hagamos misericordia, que ese conocimiento de Dios se aplique. Y es algo que si yo digo que se nos presentaría más y sería más práctico si pudiéramos estar en nuestros países de origen. Porque la situación es más dura, es más difícil. Aquí afortunadamente casi todos tienen la bendición de estar en un lugar bendecido. ¿Y qué misericordia podemos hoy aprovechar, ocupar o hacer o decir o practicarla? Le puedo decir, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios por la vida de Margarita, por la vida de hermana Juana. Cuando llegaron, una en su cuadro y la otra igual en su situación. ¿Y qué si no se hubiera hecho misericordia con ellos? ¿Y cuántos comenzaron a hacer misericordia y ya se olvidaron? Y hemos dejado esa parte. Tenemos aquí un caso, un ejemplo para poder hacer ¿qué? Misericordia.
Y a veces en lugar de misericordia mejor señalamos, apuntamos. Y le doy gracias a Dios a todos los hermanos, a todas las hermanas que han estado aportando y que siguen aportando para poder bendecir a nuestra hermana. En toda la situación que ha estado pasando, llegó en cero, llegó completamente nada, y hasta aquí el Señor le ha guardado por la misericordia de algunos de ustedes. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor está buscando que hagamos, que misericordia. Pero nosotros no, ahora nada más estamos apuntando y señalando y acusando y diciendo y esto y nada, opinando, pero no hay nada. Y Dios es lo que dice: quiero misericordia. Darle a la gente que no tiene para devolvernos, porque entonces cuando vemos Mateo 24, cuando le preguntan: ¿y cuándo es que te dimos de comer? ¿Y cuándo es que te vestimos? ¿Y cuándo es que te visitamos? ¿Y qué les dijo el Señor? Cuando me visitasteis en la cárcel. Eso es lo que Dios quiere, que hoy como iglesia hagamos ese trabajo de hacer misericordia y tratar de extendernos, porque es lo que realmente el Señor desea al nosotros entender. Y no sé con quién platicaba y le decía: muchas veces todos venimos a la iglesia y todavía queremos más y queremos más, y la bendición y la bendición y todo para nosotros, como el asadón. ¿Sabe cómo es el asadón? ¿Sí sabe? ¿Alguien no sabe qué es el asadón? Levante su mano. Le compro uno. Es una herramienta de trabajo en el campo que como su cucharita la tiene hacia adentro, y cuando trabaja pues todo viene para acá. Y Dios no quiere que venga para acá, Dios quiere que vaya para allá. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo Dios opera en la gente que está allá en aquellos lugares, porque se extiende, porque ahí sí hay, pero igual lo podemos hacer, lo podemos trabajar. Escucharon a la pastora Rosalía cuando vino, y ¿qué dijo? ¿Qué están haciendo? Mostró de parte de lo que ha podido ofrecer también de cada uno de ustedes en esa cajita, y lo que han hecho con eso. $400 al mes para nosotros tal vez no es nada, pero para ellos es una enormidad para bendecir una familia. Y eso es lo que queremos, que Dios nos invita a que hagamos misericordia, porque el pueblo de Israel lo estaba haciendo, no lo estaba haciendo, se estaba alimentando a sí mismo y sí cubriendo, pero bueno, pero pues ahí también voy por allá a ver qué encuentro, a ver qué hacemos por ahí. Y Dios lo fueron dejando y lo fueron dejando y lo fueron dejando, y ya nada más con total voy el jueves, total voy el domingo, y ya yo sé que ya el Señor me escuchó. Y no, estaba desviándose la dirección del hombre de Israel como pueblo hacia Dios. Entonces viene la ira de Dios. A través de Oseas, Dios expresa su decepción por la falta de verdadero arrepentimiento y lo superficial de su adoración. Dios reprendía a Israel por centrarse en la letra de la ley e ignorar su espíritu. Y Dios desea fidelidad, Dios desea amor, Dios desea esa misericordia más que observancia de la ley. Dios no quiere sacrificios, quiere amor, no quiere ofrendas, quiere que le conozcamos. Dios aborrece el fingimiento y la hipocresía, quiere ver amor, justicia y humildad. A veces estamos afanados en tantas cosas y no sé, yo vi un video ahí en las redes sociales donde el camarógrafo de la iglesia, ¿no?, está enfocando y va así, ¿no? Y ya cuando ve a Abby y Abby ve la cámara, entonces, oh, aleluya, oh, gloria a Dios, para que según lo vean las cámaras. Y antes de la cámara estaba durmiendo. Algo parecido así es lo que Dios está viendo, esa comparación entre lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Y si seguimos en esa condición, vamos a hacer enojar a Dios.
Es como usted, hijo, si me está escuchando, hijo, cuando usted no obedece a papá, cuando usted no obedece a mamá, le va a cansar la paciencia y le va a dar su pela. Y no porque no lo quiera, sino porque, ¿qué? Ingi obedece, Ingi entiende, no hace caso. Es lo mismo con papá Dios. Es lo mismo con nuestro Señor. ¿Usted cree que Dios no tiene sentimientos? Dios tiene sentimientos. Le duele cuando usted y yo hacemos algo que no es correcto. Siente como usted, como papá, como mamá, cuando ve que su hijo hace algo que no es justo, que no es agradable, delante de la vida que usted le está enseñando. También Dios siente todo eso. Y llega el momento entonces que su ira, su enojo, bueno, dijéramos su enojo es más suavecito, la ira es más fuerte. ¿Hasta dónde tuvo que llegar Dios con este pueblo de Israel y tener que ocupar a Oseas para ejemplificarlo y aún sacrificar su vida por lo que tuvo que hacer Oseas para enseñarle al pueblo, para mostrarle al pueblo en qué error estaba, qué es lo que estaba cometiendo, qué es lo que no era agradable delante de Dios? Y eso es lo que nos está mostrando aquí, que la ira de Dios estaba porque dijeron, no, estos ya se me alejaron, estos ya. Es como usted, papá, mamá, dije, no, ya le pasé una, ya le pasé dos, ya le pasé tres y tu tiempo se acabó. Y ahora sí, venga, tu reino y hágase tu voluntad, tráigame la vara. Es el momento en que Dios estableció. Entonces, una vez que procede, el punto 2, entonces es donde dice, misericordia mejor que sacrificio, más que sacrificios. Dios no se deleita en sacrificios caros o en ofrendas externas, sino en la misericordia, en la compasión, en la justicia y esa transformación interior y el conocimiento de una voluntad nuestra. ¿Y qué cree? Este versículo Jesús lo toma y habla sobre ello. Vamos a Mateo primero, capítulo 9. Mateo 9, versículo 13. ¿Llegó ahí? Mateo 9, 13. ¿Por qué dice esta expresión también Jesús? Bueno, vamos a leer tantitito del 10 para que lo entienda. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa, ¿en dónde? En la casa. He aquí que muchos publicanos, ¿y qué? Y pecadores, que habían venido, ¿qué hicieron? Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, ¿quiénes? ¿Quiénes? No los oigo. Los fariseos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lea conmigo el 13 que dice, id pues y aprended lo que significa, ¿qué dice? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué estaban juzgando los fariseos? Aquí no hay, son de allá de la calle para atrás. ¿Qué estaban juzgando los fariseos? Que cómo era posible que ¿qué? Que Jesús estuviera ¿qué? Comiendo, ¿con quién? Con publicanos y ¿qué? Y pecadores. Imagínense lo que estaba haciendo Jesús. Y entonces los fariseos dijeron, ¿cómo es posible que nuestro rey, nuestro Jesús, esté comiendo con la chusma? Chusma. ¿Cómo es posible? Y ahí es donde Jesús les da esta lección y saca otra vez este versículo. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por quién vino Jesús?
Dijo por los pecadores y no por los justos. Aunque no dice la Escritura que no hay justo ni uno. Entonces ahí es donde nosotros podemos. A veces veo, a veces veo en la gente, no sé si son de verdad o ficción, en las redes donde ponen casos donde están maltratando a una persona y la gente filmando, grabándolo todo. Nadie es capaz de entrar y defender o apartar esa situación. No, ahí están grabando. Y cuadros donde, ¿qué diferencia hay cuando vi apenas antier un video donde está una mujer que está sobre un puente y se va a querer suicidar y ya está sobre es un puente de tubos. Y la gente, no lo hagas, por favor, y esto, no lo hagas. Y aparece un hermano y está alejadito, así como si estuviera ahí y el puente pasando aquí y el hombre estaba acá de la carretera y le decía: en el nombre de Jesús, espíritu de suicidio, no lo vas a lograr porque es hija de Dios y no lo vas a hacer, mujer, escucha. Y ella gritando y no, y que se tiraba y que sí, que no. Y el hombre: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, de espíritu de suicidio, no, es tu hija, tú la compraste, etcétera, etcétera, etcétera. Y la niña, esa jovencita, se cae al suelo de rodillas y empieza a llorar. Eso es verdaderamente lo que Dios quiere, misericordia. Pero fuera otro, no, pues que se mate, aquí lo grabo. Y luego a veces cristianos. Entonces eso es lo que vemos aquí con Jesús mismo. O sea, se vuelve a repetir lo de allá de Israel con estos fariseos. Entonces aquí en esto lo repite y lo vuelve a manifestar en el 12:7. Vamos a Mateo 12:7. ¿Llegó? Pero ahora vamos desde el 1 hasta llegar al 7. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron ¿qué? Hambre, y comenzaron a ¿qué? A arrancar espigas y a comer. Pero era día ¿de qué? De reposo. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo, ¿qué dice? Está aquí. Lea conmigo el 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de. Ahí usted tiene esa palabrita final para decirle a la gente que dice que el sábado es el día del Señor. Dice ahí que ese sábado, ese día, ¿de quién es? Es del Señor, no es de nosotros. Y dice otro versículo que se hizo por causa de los hombres. En pocas palabras, el día del servicio puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a cualquier día. Pero ahí es donde el fariseo: no, los del domingo son unos hijos de su mamá, porque están violando principio de Dios, están violando la regla, están esto, están aquello, están lo otro. Y luego, para acabar, se acuerda que usted también puede contestarle a todo ese tipo de personas: ¿cuántas veces Jesucristo, el Hijo de Dios, en sábado hizo milagros? ¿Por qué lo hizo en sábado? Si se supone que el sábado era el día de... Entonces Jesús mismo lo violó. Por eso lo hizo, para que se dieran cuenta.
que lo entendieran, pero los fariseos otra vez, ¿quién entiende? Se la pasan señalando, acusando. Esto está así, no, esto está mal, esto debe ser así. ¿Por qué andan haciendo esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Etcétera. Y se acuerda estábamos ayer, hermana Juanita, con el caso de la mujercita María, que cuando entró Jesús a la casa, dice que derramó su perfume. ¿Cuánto valía ese perfume? ¿Alguien se acuerda? Un número, ¿dónde sospecha? 300 denarios. 300 denarios, ahorita no sé cuánto valdría. Pero lo derrama sobre sus pies y con sus cabellos le enjuga y le limpia los pies. ¿Y quién estaba ahí a un lado? Estaban más que los fariseos, también estaba ¿quién? Sus discípulos. Y estaba uno que era el tesorero. ¿Quién era el tesorero? Judas. Y Judas dijo: ay, Señor, si ese perfume que se desperdició se hubiera vendido, le daríamos de comer a mucha gente. Condenado Judas. Ahí mismo el versículo dice, sin entender que este hombre era el que se robaba el dinero. O sea, no era tanto por querer hacer misericordia, porque decía: híjole, se me fue este dinero. Y así es donde la gente está observando que queremos hacer misericordia y la gente cuestiona, la gente juzga. Y ahí es donde otra vez Jesús les muestra, le dice: misericordia quiero. ¿Qué podemos hacer? Ahorita le miraremos al final qué podemos hacer para vivir esto que Dios está pidiendo de nosotros. Porque ¿cuántos entienden que Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿Cuántos entienden que Dios ha tenido misericordia de nosotros? Entonces, ¿por qué no devolverlo? Entonces, aquí es donde se ve una vez más esas obligaciones rituales que la gente religiosa realiza, pero están vacíos de significado. Tradición religiosa, sacrificio ritual, sin compasión por los necesitados. ¿Usted sabe cuál es la verdadera religión? Santiago 1:27, sáquelo. Saque Santiago 1:27 y ahí va a encontrar cuál es la verdadera religión. Y eso es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Santiago 1:27. ¿Alguien lo puede leer? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera religión son tres cosas. La primera, visitar a quién. ¿Visitar a quién? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Ay, esa no se oye bien. ¿La tercera? ¿Ah? Vivir en santidad. Ahí es donde vemos los tres pasos, pero lo primero es ayudar a quién. Los huérfanos. Y luego ¿quién? Las viudas. Y después vivir en santidad. Esa es la verdadera religión. Entonces, cuando te pregunten, ¿de qué religión eres? ¿Qué vas a decir? Soy del Shaddai. ¿Y? La religión es esta. Y es lo que Dios quiere que nosotros podamos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos dan gracias? ¿Cuántos quisieran haber conocido a Dios muchos años atrás? ¿Verdad que sí? Ay, cómo me arrepiento. Shira tonto. Para los que no entendieron, era un tonto. Pero es el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Entonces vemos que Dios quiere misericordia, no digo que no quiere el sacrificio, sí, la alabanza, la adoración, el servicio, todo lo que se está haciendo, sí, todo eso, pero falta hacer ¿qué? Misericordia. Conocimiento de Dios
no se limita a la teoría, sino a la práctica de su voluntad, a la justicia y a la compasión. Es una circuncisión interior del corazón que no consiste en obedecer a la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Romanos 2:29. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces ahí es donde viene el conocimiento de Dios, que apliques la misericordia. A alguien de ustedes le ha pasado que de pronto el Señor le dice, dale tu comida a esa persona, o dale $100, o dale 50. ¿Alguien le ha pasado? Eso es la misericordia. Porque dices, Señor, ¿qué? No, esto es del diablo, ¿cómo le voy a dar 100 si son los únicos que traigo? Pero esa es la misericordia que tú y yo tenemos que hacer. Y muchas de las cosas que se han podido hacer a través del tiempo que hemos nosotros ido a Ixmiquilpan, a la cárcel, eso es misericordia que estamos haciendo, no por mí, sino por todos ustedes, porque todo lo que ustedes aportan en esa cajita y de los diezmos y las ofrendas es lo que llevamos para allá. Pero siempre y cuando usted esté aportando. Si no aporta, pues ¿qué? No hay misericordia. Y así nos ha pasado cuando fuimos a Ecuador, cuando fue ¿cómo se llama? El maremoto. No, pero era por el mar. El tsunami o lo que sea. Que pasamos y vimos la iglesia destruida. La pura pared de enfrente y todo para atrás destruido. Y entonces iba la pastora Rosalía, me los llevé con Eladio. Y yo le digo, ven, mira, ven. Dije, ¿cómo es posible? Caída la iglesia. Y era una denominación Asambleas de Dios. Y cuando entramos así, ahí estaban los hermanos en ayuno. Ahí a pared pelada. Y justo casi cuando llegamos terminaron y ya nos saludaron. Hola, ¿cómo están? No, pues somos así. Dice, sí, dice, mire pues lo que pasó, y nos quedamos sin nada. Y luego el Señor me dice, levanta, ayúdales para que levanten esto. Y fue que se sacó el presupuesto, vine y les dije, miren, son $5,000 los que hay que hacer. Se juntó, se mandó y se levantó la iglesia. Si me preguntan cómo se llama el pastor, ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Y no lo hago para enorgullecer nada, pues le estoy diciendo que no me acuerdo. No sé, no me acuerdo de él. Si lo volviera a ver, no me acuerdo. Y esas son las cosas que Dios nos pone. En alguna otra iglesia fuimos y estaba la alabanza, la adoración. El profeta que llevé dice, pastor, voy a empezar a ministrar porque siento del Señor que no ni palabra, pero voy a profetizar, dele. Y ahí mismo también el Señor, $1,000 para esta iglesia. Y así, o sea, eso es lo que Dios quiere. Y yo le quiero decir, hermano, que gracias a Dios por aquel varón que tuvo la iniciativa de sugerirme esa cajita. Y gracias al hermano Carlos, que fue el que la hizo. Y de ahí para adelante se ha multiplicado la bendición aquí en la casa de Dios. Los que han dispuesto, los que han dado, los que han hecho esa parte, Dios los ha bendecido. Porque están haciendo ¿qué? Misericordia. ¿Están haciendo qué? Misericordia. Tal vez no podemos literalmente aquí tener a alguien más, que aquí la familia que tenemos, si hubiera alguien más, pues hacer misericordia. Y por eso le digo, vuelvo a repetir, gracias a todos los hermanos, las hermanas que han estado apoyando hasta el día de hoy a nuestra hermana. Y a otras más que poquito, mucho, pero el grupo de hermana Vero y toda la familia que han podido ayudar cuando se hace la venta del básquetbol. Y los que criticaban del básquetbol, que esto, que el otro, pues del básquetbol se le ha podido bendecir a estas hermanas. Del básquetbol se ha hecho la reparación de todo el edificio. Si me quieren decir cuánto traigo en mi bolsa, dijera mi compadre López Obrador, no traigo nada. Tratamos de lo que podamos y lo que el Señor nos pone en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿qué? Misericordia. Porque ya tenemos mucho conocimiento. Y eso es lo que Dios dice, misericordia.
que tenemos que dar como prioridad. Es una actitud del corazón, es el punto 3, misericordia como prioridad. Actitud de corazón que nos lleva a amar y cuidar de los demás, a los más necesitados. Dios nos llama a ser misericordiosos, a amar a nuestro prójimo y a mostrar compasión, especialmente hacia los necesitados y marginados. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues que simplemente Israel, con todo lo que tenía, con toda la abundancia que había, lo estaba derrochando, lo estaba malgastando, lo estaba llevando a ídolos, a dioses ajenos. Eso fue lo que más le molestó a Dios. Dijera Dios que mi pueblo de Israel, estuviera por lo menos en su religiosidad conmigo, suficiente. Pero lo que más le molestó es que andaban, ¿a dónde? Allá afuera. A otros dioses, dándole también. Acuérdese que Dios es ¿qué? ¿Dios es qué? Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Eso fue lo que más le pegó a Dios. Yo creo que dijo, no manchen, como mexicano Dios, ¿cómo es posible que estén yendo para allá? Ahí sí ya no se las paso. Aquí todavía entre nos queda, pero que vaya, no, ahora sí les voy a dar. Y eso fue lo que hizo el Señor. Estableció juicio sobre el pueblo de Israel en ese momento, en esa época en que estaba Oseas. El pueblo estaba mal. Lo que decía, Dios le estaba diciendo, quiero misericordia, más que los sacrificios y más que el holocausto, con el conocimiento de Dios. Punto 3, aplicación a nuestra vida. Es un llamado a la acción. Debemos traducir nuestro conocimiento de Dios en acciones de misericordia y justicia. La religión sin consistencia no sirve, pues no conoce el corazón de Dios, sino se centra en lo externo. Muchas veces nosotros nos hemos afanado en nuestras prioridades en lo que necesitamos, que Dios sabe, pero nos materializamos tanto. Y al materializar todo eso, usted dirá, no, pero entonces yo no soy idólatra porque ya no tengo dioses de metal, de bronce, de madera. No, pero tu auto sí, pero tu casa sí, hasta la familia también en un momento dado, porque le estamos dando más prioridad a eso que a Dios. Y eso es lo que Dios no quiere, sino que realmente pongamos todo esto en acción, porque se va en lo externo. Porque hasta podemos, como decíamos hace ratito, podemos venir a la iglesia los domingos, podemos dar los diezmos, podemos orar antes de comer, podemos hasta repartir folletos, podemos hacer nuestro devocional, hasta podemos decir, ay, yo nada más oigo música cristiana. Podemos hacer todo esto. Dijera alguien, hasta de verdad yo hablo como un evangélico, como un cristiano. No, hombre, pero ¿tu misericordia dónde está? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos? Y ahí es donde lo que nosotros a veces lo miramos es queja, es crítica. Y es donde nos preguntamos, ¿no estaremos haciendo nosotros lo mismo? Estamos terminando. No se nos olvida la gracia enorme que recibimos en la cruz y que recibimos todos los días, a pesar de nuestras infidelidades. Lo único que pudiéramos decir es, Señor, perdónanos. Perdónanos porque no estamos haciendo lo correcto, nos falta aún todavía. La reflexión, ¿cómo aplicar este versículo a tu vida, a mi vida? ¿Cómo lo aplicarías? ¿Qué te viene en este momento? ¿Qué te nace ahora mismo? Porque lo recibiste y te vas a ir a la casa y ¿qué tal estuvo el culto? No, precioso, tremendo, no, hombre, la palabra. ¿Y cuál fue la palabra? Yo ni me acuerdo, pero estuvo precioso. ¿Qué nos invita? ¿Qué tenemos que hacer? Dar para otros. Y es donde yo le decía, con esto ya me acordé lo que iba a decir hace rato. Pregúnteme.
Diga, pregúnteme. No, hombre, ni eso. El sol, cuando sale, ¿se calienta para él mismo? ¿Ah? ¿Calienta para quién? Para todos. La luna, las estrellas, el mar, los ríos, ¿se alimentan ellos? ¿Para ellos? No, ¿para quién? Para nosotros. Los árboles, las plantas, todos ellos lo hacen para otros. ¿Quién es el único que lo hace? Como le dije, como el asadón. El hombre. Todo, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y no estamos dando. Tenemos que abrir nuestro corazón. Es un tiempo que podemos nosotros entender lo que es verdaderamente la misericordia que hemos recibido sin merecerlo, pues ahora también poderla participar y ponerla en práctica. Póngase de pie. ¿Cómo podemos ser más misericordiosos y compasivos? ¿Cómo podemos practicar la justicia y la verdad en nuestras relaciones? Concluimos diciendo a la iglesia, el corazón de Dios, hasta duele decirlo, hermano, el corazón de Dios no está en rituales vacíos. Es como decirte, parece que tú y yo estamos aquí, pero mi pensamiento está por otro lado. A ver a qué horas termina el pastor, porque ya me tengo que ir a dormir. Mañana hay clases. Mentira, están de vacaciones. Estás pensando en otra cosa. Y Dios nos está recordando que tenemos que aplicar esta misericordia, que te va a recordar en esta noche y te va a seguir diciendo, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Tendremos formas de ayudar, de soltar y dar. Hablemos con el Señor y que Él nos diga y que nos muestre si hay alguien y que lo revele y que tengamos que actuar y hacer algo, porque es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Esa misericordia en el conocimiento de su voluntad, que el Espíritu Santo nos inspire a vivir una vida de compasión, de justicia, de amor, reflejando el corazón de Dios en nuestras acciones. Cultivemos este conocimiento, hagamos de la misericordia nuestra mayor ofrenda.